Bendiciones para todos. Mi nombre es Natalia Andrea Gutiérrez Pérez del grupo de líderes de jóvenes de la Iglesia Impactando Generaciones. Para mí es un placer poder compartir con ustedes esta porción de la palabra en estos minutos y oro en este tiempo para que podamos estar atentos a la voz de Dios, anhelando disponernos a oírlo, ser entendidos en estos tiempos, discernir y estar dispuestos a compartir lo que de gracia Él nos ha dado en el nombre de Jesús. Continuamos con el estudio del libro de Mateo en el capítulo 13 de los versículos 33 al 35. Este texto no es muy extenso, pero realmente es un texto que confronta y es un texto que el Señor nos quiere enseñar con todo, con parábolas, y lo vamos a leer. Y dice lo siguiente: les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas, o sea, en 39 litros. En 39 litros de harina hasta que todo quedó fermentado. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Acá Jesús, anteriormente al versículo 33 al 35, en el versículo 31 venía hablando de la semilla, del grano de semilla, de cómo la semilla, el reino de los cielos, también era comparado como con una semilla, con un granito de semilla. Aquí está comparando el reino de los cielos con una pequeña porción de levadura en la masa. Y veamos que en la anterior de la semilla era que una pequeña semilla se puede convertir en una gran planta. Y entonces veíamos que esta parábola de la levadura, así como la parábola del grano de mostaza, tiene que ver con la cantidad, con la extensión del evangelio. Si de esto está comparando el Señor, el reino de los cielos, con esta semilla y con esta levadura, que es el texto que estamos estudiando, es cómo compara el reino de los cielos con estas pequeñas sustancias que hacen y se vuelven a crecer como el evangelio de Jesús. Y vemos que la levadura dice que tiene una relación de calidad en la masa, que permea toda ella. En algunas versiones o traducciones dice fermentada, en otras dice leudada y en otras dice eh, fermentada. Fermentada, laudeada, es la forma como la levadura hace crecer la masa y la vuelve en una cantidad grande, de una manera, de una porción tan pequeñita, tan silenciosa, que hace crecer. Y quiero llevarlos a 3 aspectos para poder entender lo que significa el texto. Y dice lo siguiente: que la levadura en este primer aspecto es interpretada por muchos como una fuerza penetrante que todo lo invade y todo lo transforma y todo lo revoluciona. Así penetró el Evangelio en todas las mentes, en todas las instituciones, en todos los lugares del Imperio Romano. Un puñado de evangelistas, de personas iletrados, pescadores, con la palabra del Evangelio y el poder del Espíritu Santo, conquistaron el mundo para Cristo. Un puñado de hombres pescadores iletrados pudieron extender, y esa es la pequeña levadura de la que el Señor está hoy comparando el reino de los cielos. Un puñado de pescadores iletrados con la palabra del Evangelio y el poder del Espíritu conquistaron el mundo para Cristo sin armas, sin elocuencia y sin dinero. El Evangelio, o este puñado, esta levadura, es una fuerza que obra de dentro hacia afuera, y transforma al individuo al efectuar en él un cambio sustancial que transforma todo y afecta todas las esferas de la vida. Y de la misma manera, cuando el creyente está a punto de estar, cuando el pan está leudado y que se mete en el horno para cocerlo, para ser cocinado,
Así también es cuando el creyente está a punto de salir. Suele estar en el horno de la aflicción para hacer un pan apto para la mesa del Señor. Sin embargo, otras personas piensan que la levadura es un símbolo de corrupción y tiene que ver con el pecado cuando se usa en algún sacrificio. Pero la idea del creyente y lo que Jesús estaba trayendo acá era completamente diferente a cómo se concebía la levadura. Una levadura que hacía crecer y que sigue creciendo y que seguirá creciendo de la manera como Dios lo planeó. Vemos un segundo aspecto dentro de este versículo, dentro de estos versículos, y es que una mujer era, en primer lugar, aparece acá. ¿Y por qué una mujer? Porque simplemente por el hecho de que ser ella quien se ocupaba de la faena de preparar el pan y no tiene otro significado diferente a que ella fuera. Por eso, en el sentido espiritual, esta es una labor de fermentar la masa con la levadura del Evangelio. Y sería competencia especial de los pastores y predicadores del Evangelio. Entonces vemos en el primer aspecto la levadura, en el segundo la mujer, como símbolo de preparación del pan. Y vemos en un tercer aspecto, y es que las medidas de harina en las que la levadura fue introducida son para en la primera parte, una pequeña porción. Y cómo hacía esa primera porción, esa pequeña porción, ser distribuida en esas tres partes que el Señor puso, que se convirtieran en una masa grande. Saben, en el Antiguo Testamento, como podíamos ver, la levadura se esconde en tres medidas de la harina. Y en la cultura hebrea, la levadura era considerada un factor de corrupción, hasta el punto de que se eliminaba en las casas para no contaminar las fiestas de la Pascua. O sea, se servía el pan sin levadura. Y el uso de este elemento que era usado de forma negativa, mira que incluso para ellos que era tan importante el tema de las fiestas, este uso de este elemento negativo para describir el reino de Dios era un motivo de perturbación para los oídos de los judíos. Pero es suficiente meter una pequeña cantidad de levadura en tres medidas de harina para conseguir una gran cantidad de masa. Y Jesús anuncia que esta levadura escondida o desaparecida en esas tres medidas de harina, después de un tiempo, hace crecer la masa. Y el Evangelio de Jesús ya está creciendo, porque todavía no ha crecido lo que tiene que crecer. Jesús y el Espíritu Santo están dando soporte a este crecimiento de la palabra. La imagen de la levadura completa el cuadro de la semilla de mostaza de la parábola anteriormente mencionada por Jesús, que antes enseñó Jesús. Él decía que la levadura, o en esto podemos ver que la levadura es el evangelio que actúa en el mundo, en la comunidad eclesial y en el creyente. Y es ahí donde quiero llevarte, de que hagamos parte. Dios ya sabe quiénes son sus escogidos. Dios ha puesto en el corazón de cada uno llevar esa semilla. Tú sabes cómo llevarla. Tú sabes cómo poner esa semilla en los corazones. Al hablar de Él, de su evangelio, de lo que Él ha hecho por ti. Esta es la forma de nosotros participar y entrar en esa hermosa comparación que el Señor hace con el reino de los cielos. Esa pequeña sustancia de levadura que nosotros podemos poner hace crecer el evangelio. Mira, esa pequeña levadura de esos pocos 12 apóstoles, discípulos que el Señor preparó, hizo crecer y propagar en el reino, en el imperio romano. Y es lo mismo porque el evangelio va a crecer, porque toda rodilla va a conocer que el Señor, toda rodilla se va a doblar y todos van a conocer quién es el Señor. Y eso es por causa de lo que hoy estamos y de lo que el Señor quiere hablarte en este tiempo.
cómo compara el reino de los cielos con una pequeña sustancia de levadura, de cómo ponemos un granito para que el evangelio de Jesús sea esparcido y conocido, cómo esa masa se convertirá y hará realidad el plan perfecto de Dios. Y tú sabes cómo hacerlo, hablando de Él, hablando de lo que Él hizo en ti. Hoy por eso quiero orar para que en este tiempo, gracias a esta pequeña porción de la palabra, el Señor nos siga hablando de cómo es su reino, de cómo hacernos partícipes de su reino, de cómo hacer partícipes a otros de su reino. Por eso hoy oro en este tiempo para que no calles, para que seas parte, para que cuentes lo que Él ha hecho en ti, para que propagues, para que seas como esa levadura que es silenciosa en una masa, pero que hace cosas grandes. En esa porción de que tú distribuyas a otros, quizás ahora no veas el crecimiento, pero el Señor sí sabe cómo hacerlo crecer a través de su Santo Espíritu. Oh, Dios permita ver ese crecimiento, esa palabra que has esparcido, esa pequeña levadura que se ha puesto, para que la masa y el Evangelio siga creciendo como tiene que crecer, como ha sido el plan de Dios. Oro para que tu boca no se cierre. Oro para que puedas entender esta palabra maravillosa que el Señor trae a nuestras vidas para comparar el reino de los cielos con una porción de levadura. Doy gracias a Dios por este tiempo, por estos estudios. Y yo te animo para que sigas escuchando diariamente y sit en casa y a compartirlo con otras personas. Dios te bendiga.